El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una luz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándoles, les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pensáis alguna vez qué será de cada uno de nosotros? ¿Qué será de ti? ¿Pensáis alguna vez que vais a resucitar? La resurrección es la piedra fundamental de nuestra fe. Lo decía muy bien San Pablo: si no resucitamos, inútil es nuestra fe. ¿Pensáis alguna vez en eso? ¿En que vais a resucitar? ¿O la cultura nos lleva, esta cultura de la intrascendencia, a no pensar nunca en eso, a vivir el momento presente, a disfrutar del día a día? Así, nuestra vida es así. ¿Tuvisteis alguna vez alguna experiencia espiritual que os llenara, que os hiciera decir como hoy a San Pedro: qué bien estamos aquí, qué momento más agradable, qué gozo interno tengo en el corazón? ¿Lo tuvisteis alguna vez? Sin duda alguna que sí, al menos de pequeños. Cuando hicisteis la primera comunión, casi seguro que sí. Pero también habrá algún momento en la vida en que lo espiritual os invadió y os llenó de gozo y de alguna manera cambió un poco vuestra vida. Pues hoy es lo que nos quiere decir el Señor. Nos quiere llevar al Tabor. Y allí, como un flash, como una experiencia así, iba a decir extraordinaria, nos quiere decir lo que será de nosotros y cómo seremos. No, mira, no podemos resucitar tal como somos, porque si no volveríamos a tener gripe y volveríamos a tener dolores de espalda y nos dolería el estómago. Y tenemos que resucitar de otra manera. Y por eso seremos los mismos. Por eso Jesús, cuando se transfigura, Pedro, Santiago y Juan, que son los que están allí con él, es Jesús, es el mismo, pero es distinto también, está transfigurado. Una luz invadió todo su ser y quedó eso, transformado. Antes estábamos más preocupados de la salvación. Sí, todos, a nuestros padres y abuelos, no te digo nada, les preocupó mucho más que a nosotros. A medida que baja la religión es la única que se preocupa de nuestros últimos momentos. La cultura de hoy no, incluso la ciencia. Como la ciencia no puede responder a qué será de nosotros, porque la ciencia es experimental.
hace experimentos y de lo que hay saca conclusiones. Pero naturalmente de la resurrección de la vida nueva no tiene datos, no tiene experiencia y no puede hacer teorías y no se preocupa de eso. Pero nosotros, en nuestro interior, alguna vez, si nos ponemos a pensar, alguna vez no queremos, porque la cultura, como digo, nos aparta de ello, no nos empuja, no nos plantea este problema, sino nos plantea el cómo disfrutar, el cómo gozar, el cómo superar el momento presente si es un momento de sufrimiento, cómo curar esta enfermedad. Pero después, el fin de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, la cultura de hoy no se pregunta por el sentido de nuestra vida. Y como digo, a medida que afloja la religión, la fe, pues naturalmente la fe es la que empuja a preguntarse y a preocuparse de esto. Mirad, yo estoy preocupado también. Hay frecuentemente, hoy mismo, en los periódicos de hoy, hay una sensación de que se ha deteriorado nuestra salud interior, la salud mental. He leído El Comercio lo inclina más bien a que la pandemia ha dejado tales secuelas, y sobre todo en los jóvenes, que lo ven los mismos profesores de institutos, están realmente preocupados por lo que pasa en algunos adolescentes, en algunos jóvenes, ¿no? La Nueva España lo enfoca más bien a un problema práctico, que hay falta de plazas de salud mental en el UCA y que hay que aumentar una planta más. Yo digo, ¿no será el vacío interior? Porque no estamos hechos como las setas, para vivir 4 días y se acabó la seta, ¿no? Hay algo en nosotros. Estamos en la España vacía, dicen, ¿no? Hay una España vacía. Hay una iglesia vacía también, que se va vaciando, que va minorando. Sí, tenemos, y nos tendría que preguntar. Pero hay también un vacío interior. No estamos hechos solamente para comer y para bailar. Estamos hechos para otra cosa, para amar, para gozar, y para esperanzar y para vivir. Y este es el problema. Y como eso no nos preocupa, no nos dejan. Hay muchos momentos en que nos preocuparía. Mira, antes había conferencias cuaresmales, había los primeros viernes, había una serie de actos que nos planteaban estas cosas, pero ahora no. Ahora la misa de los domingos, y ya veis, no venimos muchos, también la pandemia pues disminuyó el número de los asistentes a la misa, y además la misa nos parece a veces aburrida. ¡Uy, qué aburrimiento! Siempre lo mismo. Y entonces, ¿de qué llenamos el corazón? ¿Cómo se llena este corazón? Este corazón, porque somos un misterio, llevamos un misterio dentro. Por eso no somos iguales, ¿no? Yo os lo digo muchas veces, 2 ojos, 2 brazos, todos los que estamos aquí, gracias a Dios, los tenemos. Pero somos distintos, cada uno tiene sus sentimientos, sus alegrías, sus preocupaciones, sus ansias de vivir, sus ansias de amar. Y por eso digo, y esto hoy es la cultura de la materialidad, como digo, el cuerpo serrano, pero el espíritu, ese misterio interior. Pues el Evangelio de hoy va a eso. También a los apóstoles les pasaba eso, dudaban de Jesucristo. Y entonces, como decía que iba a ser ejecutado y que iba a tener que tropezar con la pasión, que le iban a azotar, Pedro dice, ¿a quién seguimos nosotros? ¿Quién es este? Y entonces le sube a la montaña y allí se desvela, allí el velo que cubría la divinidad de Jesús, ese misterio de la persona de Jesús, se lo quita y les enseña. Es como un flash. Por eso Pedro dice, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas. No se preocupa de ellos. Para Jesús y para Moisés y para Elías, que eran los personajes que aparecieron allí. Mirad, hoy el Evangelio, 3 imperativos ahí. No tengáis miedo. Escuchadle.
levantaos. Son 3 verbos imperativos que nos vienen muy bien. Estamos llenos de miedos. Tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo al gobierno también con las leyes que saca, tenemos miedo a que suba más la cesta de la compra, y estamos tan adelantados, hemos progresado tanto, estamos ya con la inteligencia artificial y resulta que a la pregunta fundamental, ¿qué será de mí?, nadie me responde, nadie en este mundo me responde. Solo me responde Jesús. Y nos quiere responder hoy. Somos un misterio y nos tiene que responder, pues eso, otro misterio, de misterio a misterio, de este misterio que llevamos dentro, a la persona de Jesús. ¿Quién es este hombre? Eso es bien. Tenemos miedo, pues es Jesús el que nos quita los miedos, el que nos da confianza, el que nos dice dónde está el sentido de la vida, el que nos dice cuál es la meta final, el que nos descubre y además lo que nos dice es lo que deseamos. No nos dice cosas absurdas, sino deseamos vivir sin enfermedades, sin dolores, sin sufrimientos, la vida transfigurada, la vida resucitada. Primera, no tengáis miedo. Hombre, naturalmente que el miedo es libre y que hay muchas cosas, pero vamos, ese miedo existencial a desaparecer y aquí no quedó nada de mí, no. Estamos llamados a, y nos lo dice hoy Jesús, y nos lo muestra también a nosotros en este Tabor que quisiera ser en este momento esta iglesia parroquial de San Pedro. Estamos aquí como en un pequeño Tabor y Jesús nos dice eso, no tengáis miedo. Y nos muestra el misterio de su existencia, que será también la nuestra. Segundo, escuchadle. Mirad, lo más importante de nuestra vida sucede en nuestro interior. Lo más importante, los acontecimientos más importantes, los momentos de gozo, de tristeza, de lucha, de esperanza. Todo sucede en nuestro... Qué importante es nuestro interior. Ahí sucede lo más fundamental, ¿o no? Pues ahí es donde habla Jesús. Ahí es donde podemos sentir la voz de Dios. Ahí pero hace falta calma, hace falta abrirle la ventana o la puerta, lo que queráis para que entre. Y además poner un poco de silencio para escuchar su voz. Él nos habla por la conciencia, nos habla de muchas maneras. Hay rayos de luz que penetran en nuestro corazón, que son esos rayos de luz misteriosos. Escuchadle, es el imperativo de hoy. Es Dios que en ese momento, desde la nube, que indica eso, la trascendencia, el misterio de Dios, escuchadle. Oímos hablar a Jesús, oímos hablar de Jesús, pero tenemos que oír nosotros hablar a Jesús, a cada uno de nosotros, que te quiera hablar a ti. ¿Cómo no te va a hablar? Tenemos que tener esa experiencia religiosa que es la que nos transforma, es la voz de Dios. La mía vale poco, para llamar un poco la atención, simplemente. Pero la voz que pudiera llenaros y que pudiera responder y poner luz en vuestra vida es la luz del Señor, es la palabra del Señor. Pues eso. Y por último, levantaos. Oye, hay que levantar primero este país, hacerlo más humano, con más dignidad, donde todos podamos vivir con trabajo, donde todos podamos sacar adelante una familia. Eso en primer lugar. Segundo, levantaos. Hay que levantar esta iglesia también, que está acobardada, que pasa en momentos difíciles, que es pecadora, eso sí, pero que es la que sigue a un Dios, el Dios de la misericordia, que perdona, que aupa, que restaña nuestros malos momentos. Esta iglesia tenemos que animarla, no abandonarla ahora, tenemos que animarla, necesita la fuerza de todos, la colaboración de todos, y te tienes que levantar tú también por dentro, esa riqueza interior que llevas dentro, ese misterio, eso que te identifica a ti, ese yo es el que va a resucitar, es el que está llamado, es el alma de Dios, que es la huella de Dios, es la impronta de Dios que está en ti. Levántala, hazle caso, valórala, no te dejes conducir como un borrego, como un corderín que te llevan,
Oímos tantas veces. ¿Cuánto tiempo le prestamos a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Al que es el que puede, de alguna manera, levantar nuestro interior. Es el que dice palabras de vida eterna. Pues mirad, este es el Evangelio de hoy. Como veis, muy práctico. Y además, eso, puede curarnos por dentro, vaciar, estamos vacíos. Pues Él puede llenar este vacío. Él puede llenar el vacío de esta iglesia, Él puede llenar el vacío de este mundo también. Ni España vaciada, ni iglesia vaciada, ni tú y yo vacíos por dentro. Nos llena el Señor.